Pues muy buenos días. Mi nombre es Esperanza Mulat y ahora mismo en estos momentos estoy trabajando como logopeda en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria d'Educació de aquí, de les Illes Balears. Y bueno, doy las gracias a la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares por esta invitación para hablar de la voz. Digamos que es uno de mis temas favoritos y dentro de lo que es toda la profesión de logopedia. Y nada, paso un poco a hablaros de qué es esto de la voz y a nivel más divulgativo. Diríamos que, para empezar un poco, digo lo que es la voz. Decimos que es una cualidad humana y es aire sonoro expirado. Es decir, lo que es la voz es todo el rato que hablamos, o que estamos cantando, o fonando, que es lo que llamamos nosotros, estamos sacando aire, ¿no? Estamos expulsando aire. Aparte de esto, también supone una coordinación dinámica de muchos procesos que llamamos fisiológicos. O sea, no solo es aire, sino que supone la coordinación de muchos otros aspectos. Y también la voz tiene lo que llamamos una implicación emocional. Sí que cuando decimos que en la voz, lo que oímos de una persona es como el reflejo de lo que le está pasando mentalmente y psicológicamente a esta persona. Ya sea por estar un poco más nerviosos, por estar muy contentos, por estar tristes, lo solemos reflejar bastante con la voz. Y aparte de esto, podemos hablar, digamos, de la voz desde unas cuantas dimensiones. Podemos hablar de la voz de una dimensión que llamamos más técnica, que sería de esta parte física y acústica de la voz, que será un poco donde me voy a centrar en esta exposición de hoy. También se puede hablar de una parte, de una dimensión psicológica que tiene la voz, como decía, de un momento, que es esta parte de nuestro estado de ánimo, ¿no? En este momento, pues que la voz sale de una manera o de otra. Y también hay otra dimensión que es la social y cultural, que ya puede ser por la entonación, por donde hemos nacido, por el idioma que hemos aprendido. Pues esto también va a repercutir en cómo es nuestra voz, ¿no? Aparte el entrenamiento que ya hemos podido hacer con la voz, ¿no? Todas estas cosas unidas, digamos, lo que se van alternando y se van retroalimentando, alimentando unas a otras. ¿De acuerdo? Y hablamos también un poco, aparte de haber explicado un poco de la voz, aquí tenemos una laringe. La laringe, dicho así rápidamente, aquí dentro estarían lo que son las cuerdas vocales, esto que estamos hablando, y cuando están abiertas estamos respirando. En la laringe, que es esta cajita que hay aquí, tiene que poder bascular, moverse arriba y abajo, a los lados, y básicamente solo tiene un hueso, que es este de aquí arriba, es este blanco, que es el hueso ioides. Lo demás es cartílago. Pero aparte de esto, que se puede encontrar en cualquier página de internet o en cualquier enciclopedia, como es la laringe, también me gustaría hablar un poco de lo que es la disfonía, y es en lo que trabajamos los logopedas. La disfonía, digamos, es esta alteración de la voz, esa es una dificultad para poder producir la voz, o bien una modificación, es una voz de mala calidad. Es decir, cuando una persona tiene disfonía, tiene un problema de confort vocal, le cuesta hablar. Aparte de sensaciones subjetivas que a veces nos puede pasar, que es este carraspeo, necesidad de aclarar la voz, que nos pica la garganta y que la voz no sale, o sea, le exigimos algo que ella no nos puede dar. Y suele ser, lo que llamamos las disfonías, uno de los problemas más comunes en los profesionales que tienen mucha exigencia vocal. Luego hablaremos un poquito de ellos. Ahora mismo yo estoy trabajando sobre todo con docentes, con profesores de secundaria y de primaria, de todo lo que es la enseñanza pública de las Islas Baleares. Y claro, el tipo de usuario que viene, que son estos docentes, suele tener lo que llamamos una alteración de la voz, cuando viene producida por una hiperfunción, ¿no? Es un exceso de tensión muscular por ese grado de exigencia que tiene. Seguimos un poco, porque a veces me preguntan, bueno, sí, tengo un problema de voz, pero no sé qué tengo, ¿no? No sé si hay una patología, no. Solo simplemente decir que seguimos la clasificación de las disfonías de Bertolini, que es del 2006.
hay otras más, pero simplemente hoy hablo de lo que son las de origen funcional y las de origen estructural. Las de origen funcional, que es un poco lo que vemos más aquí, ¿no? Que son por esta hiperfunción, ¿no? Hiperfuncionales o hipercinéticas, y también pueden ser hipocinéticas, que en el caso de este servicio no suelen venir aquí. Y luego hay otras de origen estructural, como podrían ser nódulos, pólipos, otra cosa que se llama microsinequia. Bueno, las más conocidas y comunes son esos, nódulos o pólipos. Son de origen estructural, son lesiones benignas, pero puede ser que por una hiperfunción, que sería una lesión de origen funcional, derive en una lesión de origen estructural, ¿sí? Y una de las causas principales de poder generar ese tipo de lesiones sería la profesión. Y la prevalencia de poder tener unos nódulos o tener un pólipo en las cuerdas vocales varía según las publicaciones. Es decir, tenemos desde publicaciones que nos hablan de una prevalencia de un 17% hasta publicaciones que van hasta un 75%. Lo que sí es verdad es que hay estudios, no tenemos ninguno de Baleares como estamos, pero sí que de otras comunidades autónomas de la península y a nivel internacional también, que hablan desde que un 50% de docentes tendrán en algún momento de su vida profesional algún problema, alguna alteración de la voz. Sí que en cuanto a está contemplado los nódulos, ¿no? Desde el 2006 están contemplados como una enfermedad profesional, es decir, que tu profesión te causa, pues la que te ha causado esta enfermedad. En el caso de docentes y otras profesiones, como pueden ser estas personas que tienen mucha exigencia vocal, caso de locutores, caso de guías, caso de periodistas, ¿no? Se les reconoce como enfermedad profesional. Sí que sabemos que, porque a veces nos hace falta trabajar más en lo que es la cultura de la prevención, porque es eso que como no tengo problema de voz, bueno, cuando tenga problema de voz ya vendré, a veces me dicen, ¿no?, compañeros de profesión. Y no, consideramos que por lo que tenemos que apostar es por esta prevención. Aparte de que si se trabaja bien, si se implementan las medidas adecuadas, el pronóstico es bueno. O sea que tenemos que concienciar a las personas que tienen mucha exigencia vocal de esa necesidad de trabajar y de cuidar la voz. Últimamente, también ya hace un par de años, 10, 15 años, que contamos con instrumentos de evaluación bastante potentes, bastante robustos y bastante fiables para evaluar la voz. Es un tratamiento que llamamos multidisciplinar y una evaluación también multidisciplinar. Eso quiere decir que antes, hace 20, cuando yo empecé a trabajar, 20 o 30 años, básicamente la única evaluación la realizaba, era una evaluación instrumental realizada por el facultativo, el otorrino, el foniatra, y era simplemente, ¿no?, observar, pues hay unos nódulos, no hay lesión, y se tiene que intervenir quirúrgicamente o no hace falta, bueno, dependía un poco de cada caso. Actualmente, como decía, esta evaluación ya es multidisciplinar y se hace esta parte instrumental por parte del facultativo, después se hace toda una evaluación más de tipo funcional, desde que nos permite valorar medidas que llamamos aerodinámicas, como puede ser el tiempo máximo de expiración, el tiempo máximo de fonación. Es una medida objetiva y que nos ayuda a hacer como una primera criba, ¿no?, saber si hay lesión o no en las cuerdas vocales. Hay toda una parte también de evaluación perceptual, de lo que es el timbre, lo que es la extensión de la voz, la frecuencia fundamental, y luego hay una parte también que llamamos de análisis a la autopercepción vocal, ¿no?, como una persona siente que está su voz, que también hay unos cuestionarios validados. Se suele utilizar básicamente, o el más utilizado es uno que es el Voice Handicap Index, de unas 40 preguntas, y que ayuda, ¿no?, un poco a saber cómo la persona percibe
y su estado de voz. Una cosa que también así, un poco para no alargar mucho, la atención que tenemos que prestar cuando hay un cambio en la voz, ¿sí? Si es una afonía, o sea, es que no tenemos nada de voz de más de 3 días de duración, o una disfonía, ¿no? Que es esta voz rota con esta carraspera de una semana, o recurrente, ¿no? Que mejoramos pero luego vuelve, ¿no? De más de una semana, pues hay que acudir al médico especialista para que nos haga una valoración de cómo están las cuerdas vocales, una exploración instrumental. Y sobre todo, yo diría, en el caso de personas o profesionales con una gran exigencia vocal, si son de las que, bueno, es que el fin de semana, si no trabajo, me voy recuperando, las vacaciones de Navidad me voy recuperando, pero luego al cabo de 2 días ya vuelvo a estar mal de la voz. A principio de semana estoy bien, pero a finales de semana ya vuelvo a estar mal. En verano me recupero y llega un punto que ya en verano la voz ya no se recupera. Y aquí posiblemente ya lo que llamábamos antes, ¿no? Estas lesiones de origen estructural. Cuando hay una lesión, evidentemente ya es más complicado, ¿no? Que si es solo una que es más de origen funcional, ¿no? Las hipercinéticas. ¿Qué es importante en la voz? Solo así, por decirlo rápido. Bueno, aquí hay como este acrónimo del CAR, que sería el calentamiento vocal, agua o hidratación y el reposo vocal. Calentar la voz antes de la jornada vocal. Los docentes, que son la mayoría de profesionales que veo yo, cuando les pregunto, ¿calientas la voz? Y me dicen, no, hay que calentarla. Y digo, pues hombre, un actor de teatro, una actriz, antes de subir al escenario, calienta la voz, nadie lo pone en duda, ¿no? Que lo tiene que hacer. En cambio, está 1 hora, 2 horas encima del escenario y con un público que le está atendiendo, ¿no? En el caso de los profesores, de los docentes, están muchas más horas encima del escenario y a veces el público no les atiende así como podría ser en un teatro, así que es necesario calentar la voz, ¿sí? Hidratar, es el agua, ¿no? Y el reposo vocal. Esto supone que después de una jornada de 5 o 6 horas de hablar, la voz necesita reposo. Tenemos que descansar, ni que sea media hora. Y este reposo incluye los mensajes de voz, de audio. Esto también. Porque parece que como es un mensaje de WhatsApp, pues no tenemos que hacer este reposo, y sí. Otra cosa importante, ya para acabar, es controlar el reflujo gastroesofágico y el laringofaringio. Este puede ser silencioso y sin que dé síntomas de acidez o de regurgitación. Eso hay que controlarlo porque este ácido pasa por en medio de los pliegues vocales, de las cuerdas vocales, y puede ir irritando las cuerdas. Hay alguna disfonía que tiene su origen en este reflujo. Así que hay que cuidar la alimentación y bueno, tener un buen estilo de vida y unos buenos hábitos diarios. Bueno, ya para ir terminando, aprovecho porque justamente hoy es 18 de abril y el domingo, domingo 16 de abril, fue el Día Mundial de la Voz. O sea que la voz también tiene un día dedicado a ella, que es este 16 de abril. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por vuestro interés, a la Real Academia por su invitación y a cuidar de la voz y a disfrutarla. Muchas gracias.